Bueno, si os parece, vamos a ir comenzando. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta jornada sobre el Programas Europeos de Investigación e Innovación y cuáles son los aspectos clave para tener éxito en estas propuestas. Quería, en primer lugar, agradecer a Juan Antonio Villar de CEDETI, a Luis Enrique Moreno de la Universidad Carlos III por atender nuestra llamada y estar en este evento organizado por INCOM y por PONSIPE. Este evento ha surgido como la necesidad, bueno, como hemos identificado entre PONSIPE e INCOM, que había aspectos transversales en la elaboración de propuestas europeas para recibir financiación, para realizar proyectos de investigación y desarrollo, y considerábamos que podíamos dar un servicio transversal a cualquier propuesta y proyecto de entidades, y hemos creído conveniente organizar esta jornada, además teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos hoy en día, para informar de cuál es el estado de estas ayudas, teniendo en cuenta la situación de COVID y la pandemia que ha generado en Europa. Quería compartir con todos vosotros brevemente la jornada. Vamos a empezar por Nuria de Marcos, que es la directora general de PONSIPE, que nos va a hablar un poco de PONS y cómo dar un servicio general a todas las empresas. Así que, si quieres, Nuria, preséntate y nos cuentas. Perfecto, entre el poco tiempo que hay y lo interesante que son el resto de cosas, no voy a quitaros nada de tiempo hablando de PONS, por solamente explicaros el porqué. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a INCOM, que ha sido iniciativa conjunta y no sé de quién partido de los dos, pero siempre es un gusto hacer cosas con vosotros, la verdad. Dar las gracias a CEDETI porque ha participado en este evento, que yo creo que es muy oportuno, como dice Jaime, dadas las circunstancias. Las gracias también a la Universidad Carlos III y a unos compañeros muy cercanos nuestros que son PONS Seguridad Vial, que también van a contar un caso de éxito en torno a este programa marco de investigación. Bueno, dada la circunstancia del COVID, bueno, la perspectiva de PONS IP ya desde hace unos 3 o 4 años cambió. Con este último programa marco ya decidimos que teníamos cabida interviniendo, viniendo de lo que éramos una agencia más tradicional, evolucionar hacia una consultora, pero nosotros siempre hacemos una consultora de TI, que es lo que nosotros sabemos hacer, otra cosa no sabemos, y la colaboración en este sentido con INCOM ha sido estupenda siempre. Y bueno, pues deciros que vemos una gran cantidad de oportunidades en el poquito tiempo que queda todavía de este programa marco y más aún en el programa marco que viene, y que nosotros estamos ahí y vamos a seguir estando, pues porque los IPR son un elemento muy importante de todas las propuestas europeas. Y como insisto, dada esta nueva situación de pandemia, va a ser importante además buscar financiación cada vez más, y yo entiendo que ya estaba difícil el acceder a según qué financiación por el alto nivel de exigencia y el alto nivel técnico del resto de participantes. Esto ya va a ser todo un reto a partir de ahora, porque yo creo que va a ser todavía más activa la participación de las empresas para tratar de buscar fondos para llevar sus proyectos adelante. Así que es un reto para todos nosotros y nosotros encantados de poder estar ahí para compartirlo con todos vosotros. Nada más, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Nuria. Ahora vamos a dar pie a María Prieto, que es socia fundadora de PKFATES INCOM, y nos va a contar también un poco sobre la firma. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Nuria, por tu presentación. Yo también intentaré hacer algo lo más corto posible, porque realmente lo interesante lo van a contar los ponentes que vienen a continuación. Lo primero, daros las gracias a nuestros amigos de PONSIPE, con los que llevamos muchos años trabajando, incluso desde antes de que INCOM existiera, digamos que todavía somos una empresa joven. Hemos hecho hace poco 5 años de nuestra existencia. Nosotros pertenecemos a PKFATES. PKFATES, no sé, Jaime, si tengo ya la presentación. Sí. PKFATES es una firma de servicios profesionales que nace en el año, bueno, hace 30 años ya, y que se dedica a dar servicio a empresas y entidades de todo tipo, para todos aquellos servicios que puedan necesitar. Nace como una firma de auditoría en Bilbao, pero ahora mismo somos una firma que tiene oficinas en toda España y que da todo tipo de servicios, servicios de legal, de fiscal,
de tecnologías de la información, temas de implantación de ERPs, bueno, pues un montón de asesoramientos con los que intentamos pues, hacer la vida de las empresas cada vez más fácil, ¿no? Y hace 5 años, pues nosotros nos unimos a la firma para dar el servicio que nosotros damos en los temas de gestión de la innovación o de las ayudas e incentivos públicos a la I+D y a la innovación. Si me puedes pasar a la siguiente. Gracias. ¿Qué tipos de ayudas o qué tipos de incentivos son aquellos con los que nosotros trabajamos con las empresas, con las universidades y con los centros tecnológicos? Pues todo el espectro, digamos, desde lo que pueden ser las ayudas fiscales a los gastos relacionados con I+D y con innovación, las bonificaciones para personal investigador que hay en la Seguridad Social y, sobre todo, que es lo que nos trae a la jornada en la que estamos hoy todos, pues todo el tema de préstamos blandos y subvenciones que trabajamos tanto a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. Digamos que en la parte europea, desde el inicio hemos hecho mucho hincapié y pese a que somos una empresa que no somos muy grandes, dentro de la firma es grande, pero nosotros todavía somos chiquititos, bueno, pues la parte europea siempre nos ha parecido que es una manera estupenda de conseguir que nuestras empresas y nuestros clientes puedan llegar de verdad al mercado, puedan evolucionar y bueno, pues en estos 5 años ya hemos conseguido que, bueno, más de 40 millones de euros en proyectos europeos para nuestros clientes y, bueno, tenemos unas tasas de éxito que creo que se pueden considerar muy altas porque Europa, como sabéis, es muy competitiva y intentamos ayudar en todos los aspectos transversales que no son técnicos puramente, pero que son esenciales para que primero se consiga esa financiación y se puedan llevar a cabo esos proyectos y luego, una vez que los proyectos están en marcha, pues consigamos llegar a buen fin y ayudemos a todos los que desarrollan temas técnicos dentro del proyecto a que se puedan ocupar de sus temas técnicos. Aquí tienes y todos los temas de gestión pues se queden un poco en nuestra mochila. Con esto, pues en algunas ocasiones, incluso nosotros participamos como socios en las propuestas. Os hemos puesto aquí en la siguiente transparencia, que a ver si Jaime me la pasas, los 4 proyectos en los que ahora mismo estamos participando como socios, porque además son proyectos muy diferentes en los que aportamos cosas distintas para que podáis tener una idea de qué cosas hacemos. El primer proyecto es el proyecto Inbox, que es una CSA del área de tecnologías de la información y comunicación, en la que nosotros hacemos no solo toda la parte de gestión, sino toda la parte de comunicación, que es muy fuerte aquí, puesto que las acciones de comunicación, las CSAs, pues la comunicación, digamos, es la piedra angular. El siguiente proyecto es el proyecto Eurobench, que es una RIA, pero que además tiene una parte de lo que se llama la financiación en cascada, y aquí nosotros, además de la gestión y la comunicación, hacemos la gestión de toda esta financiación en cascada dentro del proyecto. Más del 60% del presupuesto la comisión lo pone para que se gestionen convocatorias para terceros dentro del mismo proyecto y nosotros pues ayudamos con todo ese proceso. Además, participamos en el proyecto Reways, que es un proyecto que da comienzo el 1 de septiembre y está liderado por Aqualia y por todas las utilities más importantes en temas de gestión de agua y, en Europa. Y dejo para el final, aunque no está aquí el último, el proyecto Labyrinth, que comienza oficialmente el próximo 1 de junio, del cual tenemos hoy aquí a Luis Moreno, que es el coordinador del proyecto, y le agradezco muchísimo su participación, que nos contará un poco su caso de éxito, y también tenemos a Ana Gómez, que es la directora general de Pons Seguridad Vial, que también participan como socios en esta propuesta. Y bueno, pues finalmente
daros las gracias a todos los participantes y sobre todo a Juan Antonio Tebar, que estará hoy aquí, porque como te decía hace un ratito, Juan Antonio, pues creo que todos agradecemos un montón esa gran colaboración que estáis teniendo y esa intensidad de trabajo que estáis teniendo en esta situación tan difícil que estamos viviendo la gente que trabajáis en CDTI. La percepción desde fuera es que nos estáis ayudando muchísimo, que las iniciativas siguen para adelante, que salen nuevas iniciativas y bueno, pues siempre se agradece teneros aquí para que nos contéis de primera mano cómo van las cosas, qué cambios hay, cómo está afectando la pandemia a lo que ya estaba programado y bueno, pues cómo prevéis que vayan funcionando las cosas. Muchas gracias a todos. Así es. Ahora, muchas gracias, María. Ahora Juan Antonio nos va a presentar, pues, precisamente eso, cómo desde el CDTI y desde la Comisión Europea han respondido a la situación de pandemia en la que nos encontramos y cómo están ayudando a las empresas a obtener ese éxito en las convocatorias europeas. Así que cuando quieras, Juan Antonio Tebar, que es el director de la Dirección de Programas de la Unión Europea y Cooperación Territorial de CDTI. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Bueno, pues agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación a participar hoy en esta jornada y agradecer las palabras de aliento que nos dais, porque creo que puedo decir que el ritmo de actividad de CDTI al menos esperamos que no haya sido afectado en cuanto a la ayuda que damos a todas las entidades españolas con necesidades e intereses en hacer I+D, tanto en el ámbito nacional como europeo. Bueno, y por supuesto a todos los asistentes, que estoy viendo que es bastante numerosa la convocatoria, pues desearos que estéis bien y bueno, intentar centrar el mensaje que os quiero transmitir de manera muy concisa, porque las exigencias de tiempo son un poquito fuertes esta mañana. Aclarar una cosa, en la información que os voy a transmitir hoy, me he centrado únicamente en la visión desde Europa, las respuestas de la Comisión Europea y diferentes oportunidades o cambios que están ocurriendo en este último año de Horizonte 2020, ¿de acuerdo? Toda la actividad nacional de CDTI, yo creo que ya se han hecho ya jornadas de colaboración con vosotros contándola y, bueno, pues por supuesto, podemos hacerlo a futuro, pero es que si quisiese abarcar todo, os puedo asegurar que los 25 minutos que ya dudo que pueda conseguir, lo tuviésemos. Entonces, voy a compartir la pantalla para que podáis seguir la presentación. Compartir. Jaime, si me puedes confirmar que la estáis viendo. Sí. Y ahora la pongo en modo presentación. Y ya la deberíais de ver en modo presentación. Vemos la otra. Nos enseña la pantalla que no es. ¿Perdón? Nos enseña la pantalla de proyección, no la que se ve. Espera. Si quieres. Yo la estoy viendo, no sé vosotros. Vemos la otra, la que no es la presentación. La pantalla del presentador. Sí. ¿Qué tal ahora? Perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues como os decía, la idea es mostraros un poco la situación o la respuesta que está dando la Comisión a la actual situación excepcional que estamos viviendo, tanto en lo que es el momento actual y luego dar unas ligeras pinceladas, porque no se puede decir mucho más, sobre Horizonte Europa en relación a cómo se está viendo afectado o cómo se quiere adaptar a la situación de pandemia originada por el COVID-19. Lo primero, deciros, insistir, yo creo que es un mensaje que se conoce, pero no podemos perder la oportunidad de transmitirlo desde CDTI. Insistir en que tenéis toda una estructura de puntos nacionales de contacto y de representantes, los diferentes comités que está, y esa es nuestra razón de ser, está a vuestra disposición para ayudaros a preparar de la manera mejor o con mayor posibilidad de éxito vuestras ideas para las convocatorias del programa Marco. Actualmente en Horizonte 2020 con esta distribución que veis, cubriendo de manera completa junto con nuestros compañeros de la Oficina Europea de la FECID y del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues todas las partes, todas las temáticas de Horizonte 2020.
de manera destacada la parte de retos sociales y liderazgo industrial, y haciendo luego la traslación a Horizonte Europa, pues entendemos que va a seguir un mismo esquema de colaboración y de apoyo a las entidades españolas en este futuro tan cercano, que estamos muy cerca de tocarlo, aunque es cierto que esta nueva situación pues nos está cambiando un poco los tiempos que en principio estábamos estimando para Horizonte Europa. Sobre la respuesta a actuaciones de la Unión ante COVID, deciros primero que esta presentación es la primera que he hecho intentando recopilar, a petición de esta jornada, el panorama de todo lo que se está proponiendo desde la Comisión Europea, intentando mostrar las diferentes iniciativas y respuestas que se están dando a través de diferentes pues, esquemas de financiación o nuevos instrumentos o adaptación de existentes, etcétera, etcétera. He intentado ser lo más generalista posible, deciros que detrás de cada slide os podéis imaginar que hay horas de charla y, bueno, invitaros a que cualquier duda que surja, si no se puede atender durante la jornada, pues insistir en que estamos a vuestra disposición en CETI para intentar aclararos o ir al detalle que necesitéis para cada una de las slides o de la información que os voy a mostrar. Se puede decir que la respuesta a la Comisión se está haciendo, o yo al menos la he agrupado en dos grandes bloques, ¿de acuerdo? Lo que es el plan de acción ERA versus Corona, que es, digamos, como la hoja de ruta impulsada por la Comisión, y luego he añadido otro bloque de otras iniciativas al margen de este plan, pero que inciden en el día a día de las convocatorias o en lo que nos estamos encontrando como nuevas posibilidades de participación. Luego, al final de mi presentación, pues hablaré de manera muy rápida de lo que os comentaba sobre Horizonte Europa. Sobre el plan de acción ERA versus Corona. Deciros que evidentemente estamos en un entorno muy dinámico, donde cada día estamos teniendo, bueno, pues cambios o actualizaciones de la información, de las acciones, etcétera, etcétera. Pero sí que se puede decir que este plan de acción está estructurado a través de 10 líneas principales de acción, que son las que os voy a comentar ahora. La primera, como no puede ser de otra manera, y la primera en la que insistió la Comisión, era un plan de coordinación con todos los Estados miembros, de tal manera que se dispusiese de la información sobre financiación de proyectos, siempre estoy hablando aquí de I+D, por supuesto, destinados a combatir el COVID-19. Eso se ha traducido en diferentes reuniones a nivel de directores generales y en determinadas ocasiones también a nivel de ministros, de los miembros de la Unión Europea, de tal manera que se pueda poner en la misma mesa las diferentes acciones de financiación que se están haciendo a nivel nacional e incluso regional, junto con la Comisión, para intentar, pues, intentar evitar algo muy habitual en nuestro día a día y más acentuado en la actual situación de crisis que vivimos, que es la descoordinación, la doble financiación de una misma idea o proyecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como os decía, se decidió generar este foro común de puesta en común de actividades de financiación nacional junto con la Comisión para poder ir a más, para poder aclarar en qué punto estábamos a nivel de cada país y poder ir a más. Esta tarea, como os podéis imaginar, pues ha sido ingente en cuanto a trabajo y contenido de información y, evidentemente, al final se ha decidido estructurar o atomizar, si me permitís la expresión, en 4 subgrupos de trabajo. El primero relativo a financiación de empresas innovadoras o proyectos con TRL altos, siempre dirigidos a temas COVID-19. Aquí deciros que siempre bajo el paraguas del Ministerio de Ciencia e Innovación, las entidades españolas que estamos participando somos el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Española de Medicamentos y el CDTI, por supuesto. Un segundo subgrupo de trabajo dedicado a ensayos clínicos, que pues también se ha revelado como uno de los cuellos de botella necesarios para poder llegar a esa deseada vacuna que todo el mundo está buscando. Un tercer subgrupo de trabajo relativo a capacidades de producción para poder poner en marcha todas estas ideas que se estén desarrollando con los 2 subgrupos anteriores. Hasta donde yo sé todavía no ha empezado a trabajar, pero bueno, no participo directamente en este grupo de trabajo, entonces no tengo, digamos, la última información. Y el cuarto subgrupo dedicado a acelerar la fabricación de test en Europa, que bueno, pues
día a día las noticias vemos la necesidad de disponer de este tipo de test, bueno, pues para poder hacer un estudio, tener una visión concreta y actualizada de la pandemia y el cómo podemos combatirla y sobre todo cómo podemos volver a recuperar la actividad normal. La segunda línea de acción dentro de este plan ERA versus Corona ha sido el poner en marcha un plan que promueva ensayos clínicos de carácter paneuropeo, como no puede ser de otra manera, y identificar las entidades financiadoras para ponerlos en marcha. Aquí decir que, bueno, pues España aporta un valor añadido, lamentablemente, pues por el elevado número de enfermos que hemos tenido y de contagiados y, por tanto, que nos permite bueno, pues aportar un conocimiento o unos datos que pueden ser muy, muy necesarios y muy interesantes para poner en marcha este plan. Esta actividad por parte de España está coordinada o liderada por el Instituto de Salud Carlos III a través de sus hospitales y plataformas. La tercera línea de acción es ya relativa al plan de innovación o a financiación de actividades de innovación. Es un plan dirigido, pilotado a través del BEI, a través de dos grandes líneas de actuación, que serían el Innofin Infectious Diseases Finance Facility y el Equity Facility for Growth. Medidas, en principio, principalmente destinadas a pymes y MICAPs biotecnológicas y en dos segmentos de actividad muy, muy claros, el desarrollo de vacunas y tecnologías sanitarias. A día de, no puedo decir a día de hoy, a comienzos de mayo, las cifras que se tenían eran para la parte de Innofin, se había llegado a invertir hasta 241 millones de euros en 12 empresas. Puedes imaginar que son desarrollos muy arriesgados a nivel tecnológico y financiero y que de otro modo no habrían encontrado seguramente financiación en el mercado privado, por decirlo de alguna manera. Entonces, a través del BEI se ha podido movilizar esta cantidad de dinero. Y en cuanto al fondo de equity, decir que también ahora mismo se tiene en el pipeline, en estudio, hasta 18 proyectos que suman un total de 617 millones de euros. Se está viendo, bueno, pues su viabilidad y poder financiar, poder entrar en el capital de estas empresas para poder poner en marcha estos proyectos. Con estas dos principales líneas es por lo que se tendría el plan de innovación que supone esta tercera acción. La cuarta acción propuesta o incluida dentro del ERA versus Corona y está relacionada quizás con el segundo bloque que os comentaba antes. Es dentro de la call del piloto del EIC, segundo corte que hemos tenido este año, que ha sido durante el mes de marzo. Se lanzó con unas premisas, coincidió justo con el estallido de la pandemia y se decidió en tiempo récord incrementar los fondos que iba a disponer este corte del piloto del EIC, del acelerador, incrementarlo en 150 millones de euros, pasarlo de los 819 iniciales a los 969 millones de euros. ¿Con qué objeto? Con poder financiar propuestas dirigidas específicamente a combatir COVID-19. Un dato revelador, en este corte del piloto del EIC se recibieron mayor número de propuestas que la suma de los dos cortes anteriores, por lo cual pues podéis imaginar bueno, pues el interés que suscitó y que motivó este incremento notable de fondos destinados a este segundo corte de este año del piloto de la EIC. Más de 3.800 solicitudes recibidas, de las cuales más de 1.400 destinadas a temas de COVID-19. Aquí el dato, yo creo que interesante para nosotros es que España llegó a presentar, o entidades españolas se presentaron hasta 340 solicitudes y 94 de ellas están dirigidas a combatir COVID. De todas estas entidades, 6 españolas consiguieron sello de excelencia, pero no fueron llamadas a entrevistas y 10 entidades españolas están en el proceso de entrevistas, que si no recuerdo mal está teniendo lugar esta semana y bueno, pues veremos cuál es el resultado. La quinta acción dentro del plan, sello de excelencia. El sello de excelencia básicamente o lo que se está pretendiendo en esta acción es poner en marcha o testar lo que sea el concepto de sello de excelencia, pero en el próximo
escenario 21-27 o ya en Horizonte Europa. Básicamente, a través de la iniciativa de inversión Corona Plus, una primera versión en marzo y una actualización en abril, lo que se quiere lanzar es un ejercicio de simplificación de lo que será el sello de excelencia en el próximo reglamento, como os decía, y esto pasa por una interacción o una relación muy directa, una conexión muy directa, tanto con los países financiadores, con las entidades financiadoras de los diferentes países, los Estados miembros, como incluso de regiones o, en el caso de España, comunidades autónomas. Poder conseguir o facilitar el que todo buen proyecto con un sello de excelencia conseguido en una convocatoria europea, de algún modo se le pueda dotar de financiación a nivel nacional o regional, simplificando o facilitando bueno, pues las actuales barreras que podemos encontrar en cuanto a temas de ayudas de Estado y el marco temporal de ayudas de Estado. Y en relación con esto, viene el segundo punto que podéis ver en la slide. Se aprobó un marco temporal de ayudas de Estado, digamos, con carácter desde el 1 de febrero del 2020 y con la intención de continuarlo hasta final de año y prorrogarlo si fuera necesario, donde pues se intenta suavizar las condiciones actuales que tenemos o las restricciones que nos fija el marco de ayudas de Estado. Como podéis ver, la propuesta pasa por siempre actividades destinadas a combatir el COVID-19 que puedan llegarse hasta intensidades de financiación del 100% en investigación fundamental, hasta el 80% para desarrollo experimental, buscando una prima de colaboración entre regiones y países, siempre con la idea detrás o la idea que subyace de incrementar la colaboración a nivel europeo y una prima que puede llegar al 15%. De incluir dentro de estas medidas aquellas empresas en dificultad, es decir, lo que se ha venido llamando empresas en crisis, pero siempre, en este caso, restringido a aquellas que no tuviesen la calificación o que estuviesen en estado de crisis anteriormente al 31 de diciembre del 2019. Y también se va a aceptar o se va a relajar las condiciones impuestas para efecto incentivador. Esto quiere decir que empresas que presenten propuestas para combatir COVID podrían llegar a presentar gastos o a solicitar gastos realizados desde el 1 de febrero de 2020 si ya estuviesen realizados. Para los que estéis habituados al tema de efecto incentivador, sabéis que no se puede nunca reclamar un gasto previo realizado por la empresa antes de la presentación de la propuesta que quiera presentar a las diferentes convocatorias. Bueno, pues con esta medida se intenta suavizar o permitir estos gastos. Sexta acción dentro del plan. Aquí ya pasamos a acciones más de difusión o de poner en común o de compartir toda la información disponible que, como os decía al comienzo, la verdad es que está siendo abrumadora y casi día a día vamos teniendo actualizaciones o cambios. Creación de la plataforma de Era Corona, incluido el enlace de la presentación. Básicamente es decir que es una plataforma que intenta recoger toda la información que está generándose a través de o a raíz de este estado de excepción. Para nosotros es muy útil, cuando digo nosotros, incluyo a las entidades que trabajamos o que preparamos propuestas para programa marco. Es una herramienta muy útil porque podemos encontrar información actualizada, como os decía, en cuanto a estado de convocatorias y una recopilación muy interesante de preguntas y respuestas habituales. Yo la visité ayer y por eso lo puse en la presentación. Hay una actualización hasta el 10 de mayo de 2020, pero se puede decir que ha habido actualizaciones pues casi con régimen semanal. Aquí también insistir que desde la comisión se ha facilitado o se ha permitido el relajar determinadas condiciones en las convocatorias próximas o vivas de las diferentes temáticas del programa marco, de tal manera que yo creo que de manera general, o si no es en casi todas las convocatorias actuales, se ha extendido el plazo de cierre de dichas convocatorias, bueno, pues para facilitar a los consorcios el poder generar el trabajo necesario con un mayor tiempo que ha estado pues, restringido debido pues, al confinamiento y pues, a una situación que yo creo que todos entendemos.
Séptima acción, una task force que hasta donde yo sé todavía no se ha puesto en marcha, pero que va a estar destinada a reflexionar o analizar en sentido amplio el impacto económico y social que está teniendo la pandemia actualmente, no ya solo en Europa, sino en todo el mundo, pues para ver cómo podemos mitigar esos efectos o sobreponerlos de la manera más rápida posible. Octava acción, acceso a infraestructuras de investigación. Esto se puso en marcha casi desde el primer día y, como podéis imaginar, está relacionada con prestación de servicios, ya sea tanto temas de genómica, que en esta situación pues, ha sido de lo más demandado, o cualquier otro tipo de investigación que requiriese acceso a infraestructuras de investigación. Muy similar con la anterior, la novena acción, una plataforma de compartición de datos de investigación que ya se puso en marcha y que se puede decir que desde España se ha tenido una contribución muy destacada a través del BSC, del Barcelona Supercomputing Center. Y lo que sería la décima acción de este plan de acción ERA versus Corona, que fue el organización, lanzamiento y desarrollo de un hackathon europeo, que sabéis la mezcla de los términos hacker y maratón, de tal manera pues, que se reunió a una cantidad ingente de personas con ideas destinadas a presentar proyectos o ideas que combatan el COVID-19. Esto tuvo lugar, creo que fue durante el primer fin de semana de mayo, si no recuerdo mal, el viernes, sábado, domingo. Contó con una participación española destacada en cuanto a participantes y resultados. Y bueno, decir que a nivel de España, bajo el paraguas del Ministerio, pues estuvo liderada por CEDETI. Los resultados yo creo que para los participantes españoles fueron bastante buenos, puesto que se encuentran 5 participantes españoles entre los 35 equipos ganadores de la parte de retos y uno de los 6 equipos ganadores de la, no sé cómo llamarlo, de la parte de dominio, pues fue una entidad española. El gráfico que os muestro es el tanto por ciento de registrados, siendo España pues, el segundo país en participaciones e Italia el primero. Yo creo que la idea del interés y la gran respuesta que la comunidad científico-tecnológica española ha tenido frente al COVID-19 y, bueno, pues como os decía antes, desde CEDI esperamos que empiecen a llegar resultados lo antes posible. Visto lo que es el plan de acción ERA versus Corona, os digo, un plan muy específico promovido desde la Comisión y en relación o en estrecha colaboración con los Estados, os quería comentar ahora las iniciativas al margen de este plan, pero que también han tenido incidencia en lo que son las convocatorias o en el desarrollo del Horizonte 2020 habitual. Lo primero a decir que a nivel general la Comisión, os decía antes, extendió plazos de cierre de convocatorias en marcha, por lo cual, bueno, pues intentando facilitar la preparación de las buenas propuestas en todos los consorcios, pero también ha facilitado o ha extendido plazos de presentación de diferentes hitos dentro de proyectos ya funcionando y en marcha, bueno, diferentes acciones para garantizar o para minimizar el impacto en el desarrollo de los proyectos actualmente en marcha debidos a coronavirus. Aparte de estas acciones a nivel general en todas las temáticas, como no puede ser de otra manera, hubo una incidencia directa o ha habido una incidencia directa en la temática de salud, en el reto social de salud, cambio demográfico y bienestar, de tal manera que hubo una primera convocatoria específica COVID que creo que fue en el mes de febrero, donde ya, bueno, pues yo creo que no se tenía idea de la gran magnitud que iba a tener esta pandemia, pero en la que ya se había empezado a trabajar, contó con 47 millones de euros y, bueno, pues como os decía, se resolvió allá por el mes de febrero. Esto ha dado lugar a una segunda convocatoria para proyectos COVID o va a dar lugar a una segunda convocatoria para proyectos COVID-19 dentro de la temática de salud y también a una financiación directa a ensayos clínicos dirigidos. Estas dos líneas van a contar en el programa de trabajo 2020 de salud con un incremento para esta segunda convocatoria de hasta 122 millones de euros y para la parte de ensayos clínicos con un incremento con un destino específico de 50 millones de euros para este área. Y a su vez, desde la temática de salud, se va a incrementar en 50 millones de euros los 50 millones de euros iniciales destinados a financiación a CEPI, a la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Bueno, pues
un sumatorio de dinero bastante importante. En la siguiente slide os detallaré lo que supone o los contenidos que tendrá esta segunda convocatoria. Pero para finalizar el vistazo general a la parte de salud, decir también que se lanzó una convocatoria específica en la iniciativa tecnológica conjunta IMI de medicamentos innovadores. Yo creo que está pendiente de resultados, están a punto de recibirlos en el comité de gestión de este reto social 1. Por su interés en el momento en el que estamos, os he añadido o he ampliado algo más la información sobre esta segunda convocatoria extraordinaria para expresiones de interés relacionadas con COVID-19, que abrió ayer, si no recuerdo mal, 19 de mayo, y que cierra el próximo 11 de junio. Aquí en la slide podéis ver las 5 áreas que recogen actividad con el desglose de presupuesto, cuyo sumatorio nos daría esos 122 millones que os mostraba en la slide anterior. Y algo que, pues mira, viene muy bien tener esta jornada hoy, porque todos aquellos que estéis interesados, deciros que esta misma tarde, de 2 a 4 y media, hay una sesión online organizada por la comisión donde se va a explicar o se va a ir al detalle de estas 5 líneas que van a componer esta segunda convocatoria de expresiones de interés. Con lo cual, pues bueno, espero que si alguno os interesa y no lo conocíais, lo podáis asistir con esta información. Visto esto y viendo que me quedan 2 minutos a partir de ahora, de manera muy rápida, ¿cómo se prepara o cómo se quiere abordar desde Horizonte Europa COVID-19? Bueno, esa es una pregunta que ahora mismo yo creo que no tiene respuesta. No tiene respuesta porque de Horizonte Europa lo que sabemos seguro es que la estructura es o va a ser la que tenéis en pantalla. Lo que sigue siendo todavía una duda, primero es cuál va a ser el marco financiero plurianual para el 21-27. Si estáis siguiendo las noticias, evidentemente, afectado de manera directa por esta crisis, primero sanitaria y luego económica, pues todavía no hay una decisión con respecto a cuál va a ser el presupuesto general para la Unión Europea en ese plazo temporal 21-27. Estas cifras que os muestro son la propuesta que teníamos a comienzos del año pasado, que luego en principio parecía que iba a ser minorada durante la presidencia finlandesa, pero que ahora hay muchas voces, o el Parlamento Europeo en su conjunto está proponiendo ser mucho más ambiciosos y ir a cifras mayores, pero todavía no se puede saber ni qué cifras será en general, ni cómo afectará en el sentido positivo a la parte de investigación y desarrollo e innovación donde se encontrará el Horizonte Europa. Por lo tanto, seguimos teniendo esta distribución de dinero inicial que teníamos para Horizonte Europa a través de sus 3 pilares principales. Lo que sí sabemos, si volvemos a pensar en COVID-19, es que desde luego la parte de salud será una de las más, de las que propondrá una respuesta más directa a esta nueva enfermedad. Ya incluía dentro de sus áreas de actuación previstas en Horizonte Europa un punto relativo a enfermedades infecciosas. Por lo tanto, evidentemente va a haber acciones específicas para COVID y pues, combatir sus efectos en el futuro a medio y largo plazo. Y también deciros que dentro de las novedades que se van a incluir dentro de Horizonte Europa, la puesta en marcha del EIC, estamos testando con el piloto del EIC, el nuevo concepto de emisiones, una mayor política de ciencia abierta, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo esta reformulación de los partenariados, esta condensación o integración de diferentes iniciativas que tenemos en Horizonte 2020 y que se van a racionalizar, pues esperamos, en Horizonte Europa, donde pues hasta hace poco tenemos hasta 44 candidatos para partenariados y lo que hemos estado viendo en el último mes es que ya hay voces que están pidiendo un partenariado específico dedicado a epidemias, que no estaba contemplado en ese listado inicial de candidatos para partenariados. Bueno, pues esto es una idea que todavía no está sustanciada, pero bueno, pues lo quería incluir pues para que veáis, tengáis un poco una visión de conjunto de lo que se está hablando hasta esta mañana dentro de los foros europeos. Sobre Horizonte Europa, esta slide es previa a la actual situación de crisis. Sí que deciros que más o menos se sigue manteniendo y esa participación hecha y estamos actualmente arrancando los diferentes comités en la sombra o subcommittees que replican o que empiezan a trabajar
lo que sean los programas de trabajo del Horizonte Europa dentro de los respectivos clústeres. Pues como os decía antes, pues el de salud, bueno, todos los clústeres, para no perder más, para no dedicar más tiempo a esto. Simplemente deciros que han empezado a trabajar ya todos y se está empezando a hablar de cuál es el marco general dentro del cual se van a poder empezar a definir topics o contenidos para las primeras convocatorias de Horizonte Europa, que en principio la teoría nos decía que iban a empezar o iban a estar ya disponibles el 1 de enero del 2021 y que, bueno, pues la situación actual nos está haciendo ver que, bueno, o la Comisión nos traslada el mensaje de que esperan que esa puesta en marcha sea durante el primer cuatrimestre de 2021. Bueno, yo creo que es una diferencia nimia y la idea es que el programa pues sigue cogiendo fuerza, va cogiendo estructura y esperamos poder seguir contando con mucho mayor detalle pues los contenidos en cuanto podamos, ya sea de manera virtual, como estamos teniendo hoy, o ya mucho más específica, yo creo que la que es mucho más grata, de manera presencial, pues en futuras jornadas desde CETI. Y con esto me he pasado muy poquito de tiempo, agradeceros No la pasa nada. y como siempre os decimos, desde el equipo CETI estamos a vuestra disposición, tanto en el plano nacional, europeo como internacional. Estamos encantados de que la percepción sea de que nos seguís viendo ahí y queremos estar mucho más. Nada más gracias al teletrabajo, con estas jornadas de 14 horas al día, pues disponéis de más tiempo. Bueno, Muchas gracias, Juan Antonio. La verdad que ha sido muy interesante y yo creo que has dado unos aspectos clave para tener en cuenta nuevas oportunidades y cómo desde la Unión Europea se está trabajando, si bien es cierto, de manera lo más conjunta posible para luchar contra la pandemia y bueno, veremos si se van cumpliendo el calendario que había planificado. ¿Había alguna pregunta ya que han ido lanzando? Si te parece, luego al final de la sesión las vemos, aunque creo que alguna de ellas ya ha sido contestada. Ahora vamos a dar pie a Luis Moreno, que es catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de Madrid y que es el líder de un nuevo proyecto que ha sido aprobado y que empezará dentro de unas semanas. Y bueno, para que cuente un poco el proyecto y cuál ha sido su experiencia a la hora de presentar una propuesta, que yo creo que siempre es útil el conocer cómo ha ido a otros para ver cómo aprender y cómo se puede hacer en el futuro. Adelante, Luis. Hola. Bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia. Lo primero, presentarme. Bueno, soy Luis Moreno, de Robotics Lab, que somos un grupo de investigación de la Universidad Carlos III, pero en este proyecto en concreto trabajamos dos grupos distintos de investigación. Uno que es el Robotics Lab, en el cual yo participo, que estamos fundamentalmente orientados a robótica de todo tipo, humanoide, robótica de servicios, robots móviles, planificación, exoesqueletos y demás. Y participa también otro grupo, que lo lidera el profesor Francisco Valera, que es experto en comunicaciones 5G. Es decir, que en el contexto de este proyecto pues, participan dos grupos de investigación de la Universidad Carlos III muy activos en dos temas sustancialmente distintos. En lo que se refiere a la experiencia de proyectos de ambos grupos de investigación, pues en general nosotros llevamos trabajando tanto con empresas como participando en proyectos europeos, pues prácticamente desde los primeros proyectos SPRIT, allá por los años 80 del siglo pasado. Y bueno, de una forma u otra, pues hemos venido participando en muchísimos, tanto el Robotics Lab como el grupo que se dedica a 5G. Es decir, que tenemos una experiencia en participación de diversos tipos muy amplia. En este caso concreto, este proyecto se articuló o nace de una colaboración que tenemos con una empresa que montó un doctorando mío de mi departamento, que es el grupo Arquimea, y una de las empresas de este grupo, que es Space, que trabajaba en temas de UAVs, pues empezamos a articular esta propuesta. Bueno, esta propuesta inicialmente, nosotros cuando empezamos a discutirlo, fue una gestión un poquito larga,
porque, claro, una cosa es las ideas técnicas que yo tenía inicialmente, pero aquí hubo un debate bastante importante en el que participó esta empresa que es Space y sobre todo Incon, porque hubo, creo, una primera reunión al principio en la cual estuvimos debatiendo un poco cómo enfocar el proyecto, estuvimos viendo qué convocatorias y qué calls había abierto y antes incluso de empezar a escribir o articular más, hubo una fase bastante intensa de debate, particularmente con Incom, hasta que un poco los tres pues, conseguimos ver con claridad que tenía sentido este proyecto en las convocatorias que se llamaban. Entonces, una vez, digamos, este kernel inicial del proyecto pues, se articuló, luego empezamos lo que es la articulación del proyecto. Entonces, el proyecto está estructurado en tres partes, está orientado a todo lo que es temas de planificación automática de drones para gestión de zonas de espacio aéreo de forma lo más automatizada posible, pero la convocatoria estaba muy orientada a lo que es la seguridad en el transporte de todo tipo, transporte de carreteras, puertos, etcétera. Con lo cual, pues se focalizó un poco hacia esta parte. Aquí hubo digamos, desde el punto de vista técnico, el proyecto tiene tres partes. Una parte es lo que podríamos denominar el kernel técnico, el núcleo técnico, y aquí hay cuatro grupos, digamos, de investigación o expertise muy distintos. Uno que va focalizado a la parte de planificación, que sería más o menos mi grupo, lo que es la planificación automática de trayectorias, multirobot o multi-UAV. Otro que va orientado a toda la parte de comunicaciones, particularmente con 5G. Otro que va orientado a criptoseguridad, a ciberseguridad, perdón. Y otro grupo de socios que son los que son realmente expertos en lo que es la parte de vehículos aéreos, que es el DLR, que es el Centro Aeroespacial Alemán, y el INTA en el caso español. Es decir, esto, digamos, lo que hace es articular el núcleo técnico, pero como esto tenía que plantearse con una convocatoria que iba muy orientada a seguridad, una parte muy importante del proyecto también y parte de los socios van orientados a esta parte. Y digamos que son los que configuran el conjunto de casos de uso donde en este proyecto vamos a ir trabajando y focalizando. Y ahí pues se va a trabajar pues, con diferentes socios que están en esa parte. Y luego una tercera parte es la parte normativa y regulatoria. Es decir, el conjunto de socios, si veis un poco en esta transparencia, pues está organizado alrededor de eso. Y tenemos, por ejemplo, pues en la parte de planificación estaría, y en 5G estaría Noesia Carlos III, Space está en la parte de UAVs, DLR, el Centro Aeroespacial Alemán, pues está en la parte también de drones y en general UAVs, el INTA igual, en la parte de comunicaciones está Telefónica, lo que es en la parte normativa y regulatoria, pues hay varios socios, como son Eurocontrol, DIN, o con seguridad vial también. Y luego hay socios que están, digamos, más en la parte de uso, como es el Puerto de la Spezia en Italia, como es el Ayuntamiento de Madrid, en este caso el SAMUR, o la Jefatura Central de Tráfico de España. Y luego, pues en la parte de ciberseguridad está el Instituto Austriaco de Tecnología, y luego para la parte, digamos, de gestión de todo el proyecto, pues participa con nosotros 5. Bueno, en la parte, digamos, de gestión del proyecto, aquí ha sido clave varios aspectos, en mi opinión. Dos aspectos muy importantes han sido, uno, la configuración de los socios del proyecto y otro, la orientación adecuada a la convocatoria. En la configuración, elección de los socios, para nosotros ha sido utilísimo la colaboración con Incom, puesto que muchos de los socios ya habían colaborado en algún proyecto, habían trabajado con ellos. Y de hecho fue Incom la que hizo un esfuerzo grande en lo que es toda la parte de búsqueda de socios, ¿no? Que son los que al final han articulado esta propuesta. Luego, por otra parte, fue también muy importante una reunión que tuvimos, en este caso concreto, entre Incom, Space, que es la otra empresa, digamos, que participa desde el principio,
e INCOM y nosotros con el CEDETI, porque estuvimos hablando con la persona que llevaba en el CEDETI este call de esta convocatoria y nos dio una información utilísima que nos ayudó a articular muy bien digamos, la estructura de los socios. Entonces, los socios aquí, yo creo que un éxito, una de las razones del éxito es que los socios han estado, digamos, escogidos muy bien. Si os fijáis, en el caso concreto de los socios es un caso un poco particular, porque aunque hay socios de 5 países europeos, más de la mitad de los socios es españoles, lo cual ya es una cosa un poco atípica. Y yo creo que si esto ha tenido éxitos porque la configuración en general y el apoyo que ha recibido la propuesta pues ha sido bueno pues, desde diferentes impulsores, ¿no? Tanto desde el CEDETI como porque los socios realmente eran muy expertos en su tema, ¿no? Y en este caso concreto, desde mi punto de vista, la buena elección de los socios, que tenían un alto expertise en los temas específicos en lo que lo iban a trabajar, la buena elección de esos socios, en la cual nos ayudó enormemente INCOM, y en este caso, bueno, pues para que nosotros seamos coordinadores, pues si nos hemos atrevido, yo concreto ha sido porque mi universidad me está dando soporte vía OTRI, y porque INCOM nos está ya dando soporte también en toda la parte, digamos, de gestión del proyecto, que aquí se han involucrado en el proyecto, lo que creo yo, desde mi punto de vista, que ha sido muy buena idea. Y entonces, yo si tuviese que recomendar en general algo a alguien que vaya a pedir un proyecto, es primero que haga una muy buena selección de los socios con los que va a participar, que tengan mucha experiencia si es posible y que tengan mucho expertise en los campos concretos en los que van, que trate de articular muy bien el proyecto con la convocatoria, con el call al que van, y en este caso no, aquí en este proyecto, tanto INCOM como la ayuda, sobre todo la orientación que nos dio el CDT ha sido clave, ¿eh? Y con esos aspectos, luego ya, pues bueno, pues la idea técnica que quieran desarrollar, pues lógicamente la tienen que focalizar muy bien a lo que quieran, casarlo con el CAL y demás. Pero hay que elegir muy bien, yo creo, los socios y casarlo muy bien con la convocatoria que se tenga. Por lo menos esta es mi opinión. Y por lo demás, poco más que decir. Si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis. Muchas gracias, Luis. Bueno, no es solo crear los socios, sino que estos, como decías, que aporten valor a la propuesta. Y Claro, claro. yo creo que en este sentido también la participación de Pons desde sus diferentes líneas, en este caso Pons Seguridad Vial, que va a hablar ahora su directora general, que es Ana Gómez Arce, nos van a dar unas líneas adicionales a todo lo que ha contado Luis sobre cómo articular una propuesta y cómo aportar valor en aspectos transversales, pues no es solo la gestión, sino cada vez más la protección de los datos, que en los últimos años está siendo una tendencia muy importante a nivel europeo el proteger los datos personales de todos los participantes, como la propiedad intelectual que se desarrolla en los proyectos. Así que si quieres, Ana, tú que eres más experta en todo esto, cuando quieras nos cuentas un poco. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Me oís bien? Sí. Sí, vale. Bueno, pues agradecer primero a INCOM, a María y desde luego a todo su equipo por la invitación a este evento y también a mis compañeros de Pons IP, a Nuria Marcos, su directora, a Rocío y a Gloria, que también nos van a detallar ella más en concreto todas las actividades que se realizan en el ámbito de la protección de datos y de la protección de la innovación. Yo lo que quería contaros un poco nuestra experiencia también en la colaboración con INCOM, que para nosotros ha sido prioritaria y fundamental en poder formar parte de esta gran propuesta, ¿no? Pues acudimos a la llamada por parte de INCOM, de Xspace y de la Carlos III. Como bien ha contado Luis, no voy a hacer mucho más. Nosotros llegamos justo en ese momento posterior, ¿no? En el que ellos habían definido, identificado la tecnología que se va a desarrollar en el proyecto y a nosotros nos consultan cómo vemos nosotros esta aplicación en el ámbito de la seguridad vial donde Pons tiene su expertise, ¿no? Y me vais a permitir un segundín que os presente un poco quiénes somos. No sé si se ve, Jaime. ¿Lo veis bien? Sí. Bueno, pues porque
en PON Seguridad Vial, a ver, que no sé, que ahora no puedo ver, ahora. Ahí se oye. Bueno, ahora. Bueno, pues en PON somos un conjunto de empresas con más de 70 años de historia, entre las cuales se encuentran mis compañeras de PON IP, mis compañeros de PON IP, y también estamos PON Seguridad Vial. En nuestra parte, bueno, pues sobre todo quiero destacar que nosotros somos una consultora de estrategia en el ámbito de la movilidad sostenible y segura, que estamos muy orientadas a resultados y dirigidas sobre todo a empresas e instituciones. Venimos del ámbito de la seguridad vial, como os he mencionado antes, desde hace más de 70 años, y en los 2 últimos años y medio hemos transformado la compañía, bueno, pues de ser fundamentalmente editorial y gestora de contenidos y formación a una consultora en estrategia de movilidad, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros recogimos y trasladamos un poco en el proyecto Labyrinth, ¿no? Aquí os hago un poco una descripción de todas las actividades que realizamos, pero desde luego en el ámbito de la innovación nosotros somos muy conocedores o desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente en 2 ámbitos, en la parte estratégica de movilidad y seguridad vial, sobre todo en la definición de nuevos modelos de negocio o en la definición de la aplicación, como es este caso, de nuevas tecnologías al ámbito de la seguridad vial y de la movilidad. Nosotros lo que sabemos hacer bien es ayudar a identificar esos casos de uso que son de aplicación directa al ámbito de la seguridad vial y de la movilidad. Podemos especificar y validar pues, los requisitos funcionales que se tienen que desarrollar luego en la aplicación de las diferentes tecnologías en este ámbito. Y luego una parte que llama mucho la atención, pero a nosotros nos gusta defender, que es la parte de la innovación en la norma. O sea que yo creo que es en esas 2 partes donde nosotros tenemos nuestro nicho de conocimiento, porque en la norma también se puede innovar, aunque parezca mentira. Entonces acompañamos los desarrollos de las tecnologías un poco para que al final se puedan utilizar, porque muchas veces la legislación vigente no nos lo permite. Entonces nosotros acompañamos a las empresas a que precisamente ayudemos a acompañar en ese desarrollo normativo que permita la utilización, la homologación o la explotación de los sistemas que se vayan a desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco aquí lo dejo. Y es un poco lo que nosotros hacemos en el caso concreto de Labyrinth, ¿no? Cuando desde INCOM, que para nosotros ha sido, vuelvo a insistir, fundamental para dirigir y, como Luis bien comentaba, para orientarnos bien en cómo hacer esa aplicación concreta y aportar el valor añadido en la propuesta, pues nosotros vimos claramente que se podía aplicar al ámbito de la seguridad vial en 3 aspectos diferentes. Uno que sería a eventos directamente vinculados a lo que es a la seguridad, al safety, donde el uso de esta tecnología viene a solucionar muchos problemas que ahora mismo no están resueltos con las tecnologías tradicionales, ¿no? En lo que es la vigilancia y seguimiento de vehículos en carretera. Nosotros además hemos intentado identificar, junto con la Dirección General de Tráfico, aquellos escenarios que por su complejidad necesitan esta tecnología de drones, su aplicación, monitorización y seguimiento, bueno, pues para la identificación de esos casos, ¿no? Todo el mundo piensa directamente radar de tramo móvil. Bueno, pues sí, también, pero hay muchas más aplicaciones que se pueden utilizar, medidas de distancias, bueno, de pérdidas de distancia de seguridad, de eventos especiales en carretera, ¿no? Pero también hay otra segunda parte que serían situaciones operacionales con especial pérdida de la seguridad, ¿no? Que yo creo que es relevante, como puede ser la gestión de los accidentes, aunque también hay un paquete de trabajo, vamos, un escenario que está específicamente dedicado a SAR, a Search and Rescue, pero nosotros sí que queremos hacer operaciones especiales en carretera, en lo que se pueda utilizar esta tecnología. Gestiones especiales de flujo de tráfico, cuando hay, bueno, pues escenarios complejos en los que hay flujos de tráfico determinados por circunstancias especiales, pues ahí también creemos que tiene una aplicación fundamental. Y luego en operaciones complejas de seguridad, donde los helicópteros no se pueden utilizar de forma directa como un medio de seguimiento y control,
¿vale? Y sobre todo, y un interés especial que tiene la Dirección General de Tráfico es el seguimiento de operaciones nocturnas, porque por la particularidad de los sensores que van integrados, bueno, pues ahora mismo eso no se puede y desde luego el potencial que nos ofrece una tecnología como la que se va a desarrollar en el proyecto, pues bueno, tiene muchísima aplicación. Y luego la otra parte fundamental en la que nosotros participamos, pues es la coordinación del paquete 9, que es la parte de asuntos, de aspectos legales, que no me voy a entretener mucho más, porque en el fondo lo que nosotros pretendemos es que la legislación no sea una traba para el desarrollo de las tecnologías. Nosotros al revés lo que hacemos es apoyar, facilitar y desarrollar toda aquella normativa que es necesaria para la correcta implementación, la correcta utilización de los diferentes casos de uso, bueno, la utilización, la homologación incluso en los ámbitos donde sea necesario la utilización de esta tecnología con el objeto específico que bueno, pues también nos ha contado, y todo lo que tiene que ver con esa parte normativa, ¿no? La más específica como os decía antes, de protección de datos, de gestión de datos y de protección del propio activo, pues luego mi compañera Gloria os dará más detalle. Y bueno, pues nada, un poco más, volver a insistir, y yo coincido con Luis totalmente, ¿no? El ir de la mano con INCOM en este caso, pues es una garantía de éxito y bueno, pues y sobre todo para nosotros que somos una pyme, que no es solamente esto para las grandes empresas y porque, bueno, yo he estado trabajando mucho tiempo en grandes consultoras y ahora, bueno, pues estoy en una empresa que es una pyme, que con un conocimiento muy nicho, muy específico, pero aún ahí también nos pueden ayudar a encontrar nuestro hueco en un proyecto porque todos tenemos cabida en el ámbito de la innovación. Muchas gracias, Ana. Así es, porque estas ayudas no están solo pensadas para las grandes empresas, no solo los grandes pueden hacer proyectos relevantes como este, que bueno, al final van a ayudar al desarrollo de tecnologías que cada vez estamos viendo más cerca, que parecían imposibles, y gracias a estos proyectos que pueden hacerlo tanto las grandes como las pequeñas empresas en consorcio, pues van a hacerse realidad. Así que ahora vamos a dar pie, si queréis, a Gloria Villar, que es la directora de la Oficina de Proyectos Europeos de Pons IP y que nos va a hablar de esos aspectos normativos que muchas veces desde las empresas no se conocen tanto, precisamente pues eso, pequeñas empresas que no tienen capacidad de dar servicio o ese conocimiento en cuestiones legales y que desde Pons IP pues pueden ayudar a solventar esas cuestiones en los proyectos. Muchas gracias, Jaime. Voy a compartir mi pantalla, mi presentación. Bueno, ¿me confirmas que se ve y se oye? Sí, vale. Todo perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues yo muy rápido, habéis visto 3 diapositivas, muy rápidamente voy a comentar la importancia de 2 de los muchos aspectos transversales que hay que tener en cuenta cuando se redacta una propuesta europea. Nosotros somos, como decía Ana, otra empresa del grupo, somos Pons IP, y bueno, no me voy a detener mucho en presentarnos porque creo que la mayoría de vosotros nos conocéis, pero en esencia pues somos agentes de la propiedad intelectual y asesoramos estratégicamente, jurídicamente también, para dar respuesta a consolidar estrategias de propiedad intelectual dentro de los ámbitos de nuestros clientes. Los sectores en los que nos movemos pues, son sectores muy ligados a la innovación, movilidad y transporte, ciberseguridad, industria 4.0, energía y medio ambiente, energía industrial y electrónica, producción cinematográfica y televisión, química, biotecnología y en general ciencias de la vida, y luego también, pues, por supuesto, software y en nuevas tecnologías. Todo esto lo apoyamos con servicios de consultoría de IP, con nuestra agencia de patentes y diseños, a través de los servicios que prestamos para registrar marcas y dominios. También elaboramos protocolos de secretos empresariales, somos expertos en privacidad y gestión de datos, en propiedad intelectual y derechos de autor, y finalmente pues también tenemos una oficina de proyectos europeos, como os ha comentado nuestra directora general al principio. En esta oficina de proyectos europeos contribuimos a los mismos con nuestro expertise, que os digo, fuerte en cuestiones de IPR, que se considera un aspecto transversal.
¿Por qué es importante considerar cuestiones de IPR dentro de proyectos europeos? Bueno, pues es importante porque nada más y nada menos las cuestiones de IPR y de explotación son evaluables, están sujetas a evaluación con respecto al impacto y la viabilidad de la propuesta. Entonces, bueno, las reglas de participación ya establecen una serie de normas con respecto a las cuestiones de IPR y, por supuesto, que hacen que los participantes se comprometan a realizar sus mejores esfuerzos para explotar sus propios resultados. Con lo cual, esto significa que dentro de las propuestas, como bien sabéis, la sección de impacto requiere de la definición de un borrador ya de cómo se va a diseminar y cómo se van a explotar los resultados del proyecto. Y bueno, nosotros desde PON nos hacemos cargo de ese plan de explotación y que en muchas ocasiones está englobado en una estrategia mayor de protección de todos los intangibles del proyecto, una estrategia de IPR. Es importantísimo, como os podéis imaginar, la gestión del conocimiento de estos intangibles dentro del proyecto, puesto que un buen plan de explotación va a garantizar realmente este impacto tan importante, ese impacto esperado de todos los proyectos europeos que cobró mucha importancia en Horizonte 2020 y ya sabemos que va a cobrar todavía más importancia en Horizonte Europa. Es indispensable que los proyectos tengan un impacto y para ello pues hay que gestionar muy bien los resultados. Con lo cual, las estrategias de gestión y explotación de la propiedad intelectual a nivel individual y a nivel consorcio dentro de las propuestas es un asunto muy relevante y pues una gestión adecuada de la propiedad intelectual se podría evitar futuros conflictos entre el consorcio, entre los participantes del consorcio. Muchas veces tener en cuenta que los participantes de un consorcio pues son un bloque académico y luego un bloque industrial que frente a los resultados van a tener intereses muchas veces contrarios. Entonces conviene que haya un agente como PONSICE dentro del proyecto que arbitre un poco los intereses de los dos bloques para poder llegar a un compromiso de cuándo se publica para no perjudicar la protección, etcétera, etcétera. Las cuestiones de IPR están presentes desde que se empieza a conceptualizar el proyecto hasta 4 años después de su finalización, que entra dentro del periodo en el que todavía se tiene que estar o se puede estar explotando los resultados de un proyecto. No me voy a detener en las fases, pero bueno, pues en fases de preparación de propuesta, pues veis que hay que tener cuidado con cuestiones de confidencialidad. En cuanto tú estás ya poniendo conocimiento tuyo a disposición de un proyecto colaborativo, pues hay que tener cuidado. Hay que identificar en este sentido el background de cada participante que va a poner, como digo, a disposición del proyecto. Y en esta etapa ya se hace una identificación de los posibles resultados que se van a obtener para poder hacer este draft del plan de explotación que luego en la implementación se va a ir adaptando a los resultados reales que vayan saliendo. El nombre del proyecto pues es algo que si el proyecto, por ejemplo, propone una solución comercial, pues es interesante registrarlo como marca, tenerlo ya registrado antes de que te la puedan registrar para otra cosa. Cuando ya estamos en la implementación, pues ahí veis que ya tenemos que identificar los resultados reales, que vamos a tener cuestiones de confidencialidad que vamos a tener que abordar. Hay que empezar a diseñar las mejores estrategias de protección de esos resultados y controlar también el derecho de acceso a los mismos por parte de terceros. Y, por supuesto, estar completamente alineado con el plan de difusión de estos resultados para, como decía, pues no poner en peligro una posible protección de los mismos. Y luego ya, como os digo, la explotación pues puede empezar a realizarse durante la vida del proyecto o hasta 4 años después. Y bueno, pues ahí tenéis una serie de elementos que formarían parte también de las actuaciones que hay que hacer dentro de la explotación. Lo interesante también de todo esto es que si uno plasma la estrategia de IPR ya como parte del proyecto, con un paquete de trabajo, con algunas tareas que lo definan, todos los costes relacionados con el coste de esta estrategia van a ser elegibles para el proyecto. Entonces es muy interesante que si, por ejemplo, hay algo patentable que se va a saber que se va a conseguir en X mes dentro del proyecto, pues se incluye esta estrategia de IPR para poder cubrir estos gastos dentro de los gastos del proyecto.
Otro aspecto transversal que quería comentar, y esta es la última diapositiva que tengo, es las cuestiones de protección de datos personales dentro de los proyectos europeos. Bueno, pues sabéis que como a mediados, finales del 2018 salió una nueva ley que regula los datos personales en Europa, con lo que aumenta la transparencia y la responsabilidad del procesamiento de datos, y esto se supone que mejora los derechos de protección de datos de las personas. Desde este momento, como comentaba Jaime, el abordamiento de la correcta gestión de datos personales en proyectos de Horizonte 2020 ha tomado mucha relevancia, hasta el punto que si hay gestión de datos personales dentro del proyecto, porque bien se recolecten o se procesen, es obligatorio introducir la figura de lo que llama Europa el Data Protection Officer, DPO, y proporcionar sus datos. Hay estas cuestiones de protección de datos personales forman parte de lo que se llama las cuestiones éticas del proyecto. Hay muchos proyectos, dependiendo de su naturaleza, pero pasa mucho, por ejemplo, en proyectos del sector salud o del sector de sociedades seguras, que desde que se les otorga la financiación hasta que firman el Grant Agreement, pasan por un periodo que la Comisión llama Self-Ethics Assessment. Es decir, que la Comisión va a hacer una evaluación de si la propuesta ha abordado correctamente las cuestiones éticas, entre, como las que digo, entran las cuestiones de gestión de datos personales. Si en ese self-assessment la Comisión ve que no se han abordado correctamente, la Comisión va a proponer varias soluciones. Una de ellas puede ser la incorporación de un paquete de trabajo extra que aborde estas cuestiones, pero eso ya lo va a hacer a coste cero, es decir, no te va a dejar alojar esfuerzo porque ya te han aprobado la propuesta con un presupuesto dado. Entonces, esto significa que son cuestiones que son muy interesantes tener en cuenta antes de finalizar la escritura de la propuesta para presupuestarlas. Dentro de la propuesta y presupuestar esfuerzo para el DPO y para el equipo que vaya a estar velando por el correcto cumplimiento de esta norma. Dicho esto, la protección de datos pues, siempre debe ser proporcional a los riesgos para los interesados. Es decir, no es lo mismo si estamos hablando de una cohorte de población grande y variada, que si estamos hablando de datos personales en niños, por ejemplo, datos personales de personas vulnerables o incluso datos personales que no se han colectado dentro de las fronteras europeas, pero que sí que van luego a intercambiarse entre socios de un proyecto europeo. Hay que aplicar los principios de legalidad, equidad y transparencia al procesamiento de datos. Se debe incluir una descripción de las medidas técnicas y organizativas que se van a implementar para salvaguardar estos derechos y libertades de los sujetos. También hay que incluir una descripción de las técnicas de anonimización y o pseudoanonimización que se vayan a implementar en el proyecto. También se ha de describir las medidas de seguridad que se van a implementar para prevenir el acceso no autorizado a datos personales por parte de terceros o al equipamiento utilizado para procesarlos. Y por último, pues hay que incluir información detallada de los procedimientos de obtención de consentimientos informados de los sujetos. Todo esto son elementos que hay que tener en cuenta, ya os digo, cuando se gestionan datos personales dentro de los proyectos. Muchos de vosotros se os vendrá a la cabeza proyectos de salud en los que muchos hay ensayos clínicos, entonces esto ocurre mucho, pero a poco que un proyecto proponga una encuesta a la población, ya tiene que tener un DPO, ¿de acuerdo? Con esta nueva normativa. Esto es un poco lo que quería contaros para comerme mucho tiempo y dejar paso a mis compañeros de INCOM que van a seguir contándoos la importancia de hacer bien otros aspectos transversales de los proyectos. Estos dos que yo he definido son solo dos, pero hay muchos otros que es importante tener en cuenta, como por ejemplo el equilibrio de género dentro de la propuesta, tiene que estar bien atado. Todas las cuestiones que tengan que ver con Social Science and Humanities también se tienen que esbozar a lo largo de la propuesta, cuestiones éticas, cuestiones de Open Access, cuestiones de Public Engagement de la sociedad dentro del proyecto.
etcétera, etcétera. Tener en cuenta que, como yo siempre digo, esto es la Champions, ya no es la Liga, entonces las propuestas son muy, muy competitivas y en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que estamos siendo penalizados por no abordar bien las cuestiones transversales. La excelencia está perfecta, el cómo está perfectamente definido, el impacto parece que también, pero no hemos tenido en cuenta el equilibrio de género, esto que he contado yo de los datos personales, un buen plan de explotación de resultados que garantice ese impacto, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente pues dar el mensaje de que no se obvien cuando se escribe la propuesta, porque al final de verdad que están siendo todas tan buenas que es lo que nos van a penalizar. Así es, son aspectos, como dices Gloria, que son clave para darle ese punto más que te haga que tu propuesta esté por encima y pueda ser financiada. Muchas gracias por toda tu aportación, porque la verdad que es muy interesante y es muy importante, porque como dices, ha habido cambios normativos en los últimos años y posiblemente de cara a Horizonte Europa estos aspectos cobren más relevancia y se les dé mayor contenido y mayor forma a la hora de preparar las propuestas. Ahora, si os parece, vamos a pasar con mi compañera Laisa Pardavé, que brevemente nos va a dar algunas indicaciones más sobre cómo elaborar estas propuestas y cómo obtener éxito y cómo desde Incom, por supuesto, os podemos ayudar en ello. Hola Jaime, buenos días, muchas gracias por la introducción. A ver. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, buenos días. Como dice Jaime, les voy a contar un poco aspectos a tener en cuenta en el momento de preparar propuestas para este tipo de convocatorias tan competitivas, ya que, como muchos de ustedes saben, pues las convocatorias dentro de este marco son altamente competitivas y con niveles de exigencia muy altos y, como han comentado los demás ponentes, pues cada vez son más competitivas y más exigentes. Por lo tanto, hay aspectos claves relacionados con la estructuración, la preparación y el impacto de las propuestas que hay que tener muy en cuenta de cara a poder tener éxito en estas propuestas. Ok, pues primero y antes que nada, como muchos de ustedes ya saben, H2020 y el futuro Horizonte Europa pues se dividen en paquetes de trabajo que abarcan las prioridades temáticas que tiene la Comisión Europea para ese periodo de tiempo en concreto. Y estos documentos, que son bienales, pues cubren las convocatorias que están previstas para un periodo de 2 años dentro de ese programa. Dentro de estos programas de trabajo se incluyen las convocatorias que ya hacen referencia a temas más específicos dentro de ese programa de trabajo y después se desglosan una serie de actuaciones específicas de investigación y que son lo que llamamos los topics, que pues bueno, son las líneas de actuación a las cuales vamos a aplicar cuando tenemos una idea de proyecto. Entonces, antes de empezar a preparar cualquier propuesta para el Horizonte 2020 o para el futuro Horizonte Europa, pues es primero que nada el encaje de la idea. Para poder presentar una idea como proyecto, tenemos que estar seguros de que encaja perfectamente a lo que dice el topic. Entonces, esta idea tiene que estar en consonancia con los objetivos que vienen marcados, con el impacto que está esperado en esa línea específica de investigación y dar respuesta sobre todo a todos los aspectos y retos que nos está dando la comisión para esa convocatoria específica y asegurarnos que el tipo de proyecto y acción que vamos a llevar responde a lo que ellos están buscando. Entonces, nuestra misión, pues un poco desde Incom, cuando ayudamos a los proyectos a preparar propuestas, es justamente hacer ese matching de la idea del proyecto con el topic. Es decir, ayudamos al cliente a convertir una idea de una empresa o un conjunto de empresas que quieren llevar a cabo a lo que espera la comisión, saber buscar esa convocatoria que encaja perfectamente ahí o saber también adaptar el proyecto para que encaje perfectamente con lo que se está buscando, que es una labor que hacemos previa a la preparación, como comentó Luis Moreno, en la que nos juntamos con el cliente y vemos todas las posibilidades que hay de convocatorias, la idea de proyecto y cómo la vamos a encajar dentro de esto. Y esto es súper importante a tener en cuenta, ya que no importa qué tan excelente sea a nivel científico una propuesta, porque si no estás respondiendo al reto tecnológico que te pone la comisión para esa colonia específico, pues es muy poco probable que vayas a poder conseguir la financiación. Y sobre todo, pues darle ese enfoque europeo que ellos buscan. Entonces, pues nosotros ahí ayudamos a hacer una perfecta adecuación del proyecto al topic en cuestión.
Ok, ahora les voy a hablar sobre los criterios de evaluación, que es otro de los aspectos claves a tener en cuenta durante toda la redacción de la propuesta. De manera resumida, y para los que no están tan familiarizados con este tipo de proyectos, pues las memorias técnicas se estructuran en 3 secciones principales, que son las que serán evaluadas. Y estas son pues excelencia, impacto e implementación. Cada una de estas 3 secciones se puntúan del 1 al 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta. Y la puntuación final que se obtiene en la propuesta pues tiene un máximo de 15 puntos que se establece como la media de 3 evaluaciones diferentes. Estas 3 evaluaciones son realizadas por 3 expertos independientes. El umbral estándar que pone la comisión para estos criterios individuales es de 3 y el umbral general estándar que se aplica a la suma de las 3 puntuaciones individuales suele ser 10, aunque a veces varía dependiendo de la actuación. Es vital redactar la propuesta pensando en cómo me van a evaluar y poniéndome todo el tiempo en los pies del evaluador. Así que para eso es súper importante que tengáis los criterios de evaluación siempre a la mano, que estos normalmente vienen dados dentro del topic. En principio, aparte, estos criterios van a seguir siendo iguales o muy parecidos durante el Horizonte Europa. Así es que, bueno, pues se los cuento rápidamente. En la primera sección, que es la excelencia, es donde se habla de la excelencia científica del proyecto y los aspectos de innovación, y es donde se habla de los objetivos, la relación con el programa de trabajo, el concepto de la idea, el nivel tecnológico al cual está desarrollada y el que queremos alcanzar, la relación que tiene con otros proyectos de I+D, se hace un estudio también un poco del estado del arte actual y ponemos en valor el cómo nuestro proyecto va más allá del estado del arte, resaltando sus aspectos innovadores. Entonces, pues aquí criterios muy importantes a tener en cuenta es que tiene que haber claridad y pertinencia de los objetivos, tiene que haber credibilidad en lo que se cuenta en la propuesta, una solidez del concepto, tomando en cuenta todas las consideraciones interdisciplinarias para el éxito técnico del proyecto, y tiene que quedar en claro la evidencia de que el trabajo propuesto es ambicioso, que tiene potencial de innovación y que va más allá del estado del arte, ¿no? La comisión siempre busca pues, proyectos disruptivos y de alto valor añadido. Entonces, pues aquí es donde hay que saber incluir los objetivos innovadores, los nuevos conceptos, los nuevos enfoques y saberlo resaltar. Después, pues en la sección de impacto, es donde contamos un poco el impacto potencial del proyecto. Y esta es una sección a la que cada vez se le va dando más importancia dentro de estos programas. Esta tiene que estar en línea con el impacto esperado que viene indicado justamente en el topic y en el programa de trabajo al que pertenece nuestra llamada, y tenemos que saber justificar adecuadamente el valor añadido que va a tener nuestro proyecto para la Unión Europea y el impacto socioeconómico que este tiene, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a hablar un poco del impacto no solo científico, sino el impacto que también tiene para todas las empresas y socios que van a participar en el consorcio. Se habla también de otros impactos medioambientales y sociales que puede tener, y se analizan pues también un poco las barreras y obstáculos para lograr este impacto que queremos del proyecto. Dentro de esta sección también hay una parte en la que se incluye un plan de difusión y explotación de los resultados del proyecto, que es un poco de lo que hablaba nuestra compañera de Pons, en la que se tiene que presentar pues, un preliminar de un plan de difusión, de un plan de explotación de resultados y de un plan de gestión de la propiedad intelectual que se vaya a generar durante el proyecto. Entonces, pues aquí aspectos muy importantes a tener claros durante la evaluación es eso, que se cumpla el impacto esperado por la convocatoria, que haya una mejora en la capacidad de innovación, que las empresas que participan y los socios que participan refuercen su competitividad gracias a este proyecto, ¿no? Mediante el desarrollo de innovaciones, que se tomen en cuenta otros impactos medioambientales y sociales que cada vez también toman más importancia, y que se demuestre la eficacia de la propuesta en la capacidad de explotar y difundir los resultados del proyecto, incluida la gestión de la propiedad intelectual. Y también pues tener las capacidades de comunicar el proyecto y administrar todos los datos de investigación que se generen a lo largo de la ejecución. Y después, por último, pues está la sección de implementación, que aquí realmente pues lo que tiene que quedar claro es la capacidad del consorcio para desarrollar el proyecto con éxito, ¿no? Aquí es donde lo vamos a expresar en términos de recursos, de experiencia de los socios,
asegurarnos que queda clara la idoneidad de la estructura de nuestro consorcio y de la gestión del proyecto. Aquí vamos a dar también el detalle de nuestros paquetes de trabajo, cómo se estructura, la duración de las tareas y cómo se dividen entre los distintos socios. En esta sección también se debe incluir la gobernanza que va a tener el proyecto, ¿no? La gestión de la innovación, cómo se va a llevar a cabo durante esta ejecución. Se da un detalle breve del nivel técnico de los paquetes de trabajo que se llevan a cabo y se presenta pues, el consorcio como un todo. Y al final se da también un breve resumen del presupuesto. Entonces, pues aquí aspectos claves a tener en cuenta es que tiene que haber una coherencia y eficacia entre el plan de trabajo y la adecuación de la asignación de tareas y recursos que se da en el presupuesto y entre los socios. Tiene que quedar muy clara la complementariedad de los participantes y tiene que haber una adecuación de la gestión de estructuras y procedimientos, incluyendo pues, la gestión de riesgo e innovación. Entonces, pues aquí nosotros desde INCOM sobre todo damos apoyo durante la redacción de la propuesta en ayudar a pensar al cliente en cómo nos van a evaluar, asegurarnos que se utilice el lenguaje adecuado, que nos estamos refiriendo al área adecuada, que se están tomando en cuenta todo el tiempo los criterios de evaluación y que tenemos muy presentes las particularidades y características específicas del topic, ¿no? Y también ayudamos a facilitar el trabajo al evaluador, que pues básicamente consiste en saber presentar de manera concisa y en un formato inteligible pues toda la información que queremos presentar a la Comisión Europea. Porque en este tipo de propuestas, que incluso vienen limitadas por páginas, tenemos que priorizar sobre todo la claridad y la calidad sobre la cantidad. Entonces, pues en eso ayudamos también a saber a qué partes vale la pena hablar más de ello, qué partes poner de manera más concisa, qué resaltar, porque lo que nosotros buscamos es dar respuesta a todas las cuestiones que se va a plantear el evaluador mientras la va leyendo y asegurarnos de que las tiene fáciles y claras a su disposición en el momento en que las busque. Entonces, pues eso a tener en cuenta, siempre es súper importante los criterios de evaluación. Y después, pues eso, hablar un poco de los otros aspectos transversales relevantes en los que también nosotros podemos aportar mucha ayuda a nuestros clientes y que, como decían nuestros compañeros de Pons, es importante tener en cuenta, ya que tenemos una memoria muy, muy fuerte a nivel excelencia, impacto, implementación, pero luego pues no tomamos tanto en cuenta estos aspectos transversales que nos pueden llegar a penalizar. Entonces, pues es importante tenerlos en cuenta. Nosotros, por ejemplo, damos ayuda en la formación del consorcio. Como explicaba Luis Moreno, pues cuando nos llega un cliente con una idea, cuando ellos no tienen claro qué socios quieren que les ayuden a formar parte de este consorcio, pues nosotros ayudamos a definir una estrategia en la que analizamos un poco las necesidades del proyecto, los objetivos y los impactos que queremos alcanzar y de ahí sacamos unas conclusiones sobre qué expertise necesitamos que aporte al proyecto cada socio. Entonces, a partir de eso, pues empezamos a buscar socios que tengan los perfiles que necesitamos para nuestro consorcio. Y siempre teniendo en cuenta pues, cosas súper importantes como los criterios de elegibilidad del propio topic. Ayudamos al cliente a definir un tamaño de consorcio adecuado que esté en consonancia con el presupuesto, con el impacto y con los objetivos que queremos lograr. Ayudamos a que se asegure que hay multidisciplinariedad y presencia multisectorial, ya que pues, bueno, no es bueno presentar una propuesta donde, por ejemplo, el 90% de los socios pues, son universidades o que solamente hay socios informáticos. Pues no, aquí es donde ayudamos a que sea un conjunto, que haya pymes, que haya universidades y que haya efectivamente entidades expertas en todas las tareas transversales que van a ayudar a acercar la innovación a mercado y a la explotación, que es algo que ahora la Unión Europea le importa mucho y quiere poder dar ese salto que igual en propuestas anteriores no se daba. Y pues entonces se favorece también la presencia en consorcios de empresas que llevan a cabo pues estas tareas transversales, como por ejemplo el caso de Pons para la gestión de la propiedad intelectual y la ayuda de una consultora para, por ejemplo, la gestión y los aspectos más administrativos, ¿no? Y también nos aseguramos que cuando formáis el consorcio haya un equilibrio en el reparto financiero y de esfuerzos y que el presupuesto pues, sea lógico y acorde con el consorcio y con el proyecto.
Ayudamos también a definir la organización de la gobernanza que vais a tener dentro del proyecto. Dependiendo de la complejidad de este, pues os sugerimos cuándo habría que meter advisory boards, qué estructura de gestión es la que creemos que mejor se adaptaría a vuestras necesidades, si habría que incluir un board de comunicación, un board de sostenibilidad. Pues todo eso os ayudamos a definir una estructura de gobernanza para que esté bien puntuado y para que podamos demostrar esa capacidad de llevar a cabo el proyecto. Y después, aparte, durante la ejecución, pues también ayudamos en la gestión del proyecto, en todos los aspectos administrativos importantes, como por ejemplo la preparación del acuerdo de consorcio. Una vez que esto está aprobado, pues todo el proceso de Grant Agreement Preparation, ayudamos en eso, la comunicación con la Comisión Europea, ayudaros en cambio que tenga que haber pues modificaciones, cambios, ¿no? A hacer los amendments en este Grant Agreement, y os ayudamos también pues con todos los reporting periods, asegurarnos que estáis cumpliendo con vuestras obligaciones con la Comisión Europea, pues en todo eso también os ayudamos. Luego, pues también participamos en la planificación de los entregables, que por ejemplo es un aspecto que a veces no se tiene en cuenta, que muchas veces, pues claro, los perfiles más técnicos que participan en las propuestas quieren poner pues muchos entregables un poco complicados, y hay que lograr pues hacer un equilibrio entre tener suficientes entregables para darle peso a la propuesta, pero también que después a nivel ejecución, que nosotros con nuestra experiencia hemos visto que después, pues durante el proyecto, tenemos que intentar que la ejecución y el seguimiento sea lo más sencillo de cara a poder cumplir con todas las obligaciones, ¿no? Entonces ayudamos a hacer una planificación de entregables correcta y lógica. Nos aseguramos que haya una coherencia global en la propuesta desde la preparación y que todo coincida. Lo que estamos contando, el consorcio que forma parte, el presupuesto y los retos a los que quiere que respondamos la Unión Europea. Y después, pues también trabajamos con la sostenibilidad más allá del proyecto, que este es otro aspecto transversal que la Unión Europea le está dando cada vez más peso, que es que ya no solo quieren que se lleven a cabo los proyectos, sino que hay una continuidad de estos más allá, ¿no? Ya sea entrando al mercado, creando un organismo que va a seguir con la difusión y comunicación de ello, o proyectos posteriores de I+D que puedan surgir a partir de esta actuación. Entonces, pues ahí nosotros os podemos ayudar durante la preparación de la propuesta a pensar ya en este aspecto, tenerlo presente de cara a la evaluación, y luego durante la ejecución, pues igual y a través de un board de sostenibilidad, ayudaros a planear acciones para asegurarnos que esto va a tener sostenibilidad futura y que hay gente pensando en ello mientras el resto está preocupado con llevar a cabo la ejecución actual del proyecto. Luego también damos apoyo en el Financial Support to Third Parties, que es las famosas FSTP, que esto es para proyectos donde hay una parte del dinero que está asignada a ellos mismos a hacer convocatorias para dar ayudas a terceros. Entonces, pues nosotros ahí podemos también aportar ayuda en toda la gestión de este FSTP, que es complicada y que a veces pues los clientes no lo tienen en cuenta, todo el esfuerzo que va a requerir más adelante. Entonces, ahí podemos ayudar con la gestión de contratos, la selección de los evaluadores, la elaboración de los guidelines, toda la plataforma que habría que crear para llevar a cabo estas solicitudes, asegurarnos que tengan un correcto seguimiento, pues etcétera. En todo eso también podemos aportar y ayudar a los clientes para que se hagan con éxito. Y luego, pues, los otros aspectos transversales importantes, que es la gestión de la innovación, que es lo que explicó nuestra compañera Gloria de Pons, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y la correcta explotación y las leyes de protección de datos. Y hay otra parte transversal también muy importante, que es la comunicación y la difusión de los proyectos. Y para esto, pues yo doy paso a mi compañero Jaime Lara para que os hable de esto, que es el que se encarga de estas cosas con nosotros en INCOM. Muchas gracias. Sí, bueno. Gracias, Alesa. La verdad, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, rápidamente os voy a dar unas líneas muy básicas y transversales sobre cómo gestionar la comunicación en proyectos europeos. Es un aspecto que está cobrando importancia porque, bueno, hay dos ideas clave a la hora de definir la comunicación y difusión del proyecto. Son dos cosas diferentes y no se gestionan de la misma manera. La comunicación, todos aquellos que estéis acostumbrados a desarrollar proyectos financiados por administraciones públicas, estáis acostumbrados a que hay que darle publicidad a todas las ayudas públicas que se reciben. En el caso de la Comisión Europea, se traduce principalmente, pero no únicamente, a la colocación de ese logo con una frase indicando que recibe financiación pública.
Y la segunda, la de difusión, va en relación a lo que ha comentado antes Gloria de Pons, que es dar a conocer todos esos desarrollos, todas esas investigaciones que se han llevado a cabo durante el proyecto. Entonces, os voy a dar unas pequeñas tips sobre cómo diferenciar comunicación de difusión en proyectos europeos. Lo primero de ellos es que la comunicación cubre todo el proyecto, mientras que la difusión únicamente cubre los resultados del mismo. Por tanto, la comunicación se lleva a cabo desde el inicio del proyecto y la difusión únicamente cuando se empiezan a obtener resultados. Por otro lado, la comunicación se dirige a diferentes audiencias, que a mí me gusta pensar o decir que la comunicación de un proyecto europeo es cómo le cuentas a tus abuelos, a tus padres que no tienen ni idea técnica a lo que te dedicas, en qué consiste el proyecto, mientras que la difusión consiste en hablar con un igual, en el sentido de con otra persona técnica sobre qué tecnología, qué desarrollo estás llevando a cabo para que pues haga posibles avances futuros o para que colabore en el proyecto. En definitiva, la comunicación se dedica a informar y captar interesados, mientras que la difusión se dedica a la asimilación y el uso de esos resultados. Esto se traduce en artículos en medios de comunicación o redes sociales divulgativos para la comunicación o publicaciones científicas en el caso de la difusión. Ello conlleva un lenguaje coloquial o un lenguaje especializado. Esto es muy importante porque muchas veces las empresas tienen un perfil muy técnico y a lo mejor no cuentan ni con departamento de comunicación que está acostumbrado a traducir ese lenguaje técnico en tenemos una solución que es posible que sea para ti, ven e interésate, que hablar de cómo esa solución técnicamente está desarrollada y en qué volumen es capaz de reducir o generar beneficio para el usuario. Así que, en resumen, la comunicación da a conocer las bondades de, bueno, ya no solo de tu producto, sino de la Unión Europea. Al final también intentan darse un poco de publicidad y poner ejemplos de cooperación y desarrollo de cara al gran público, mientras que la difusión busca promover el conocimiento abierto, siempre teniendo en cuenta esos aspectos de los que ha hablado Gloria antes, de proteger la propiedad intelectual y, bueno, de contribuir a la economía y a la investigación conjunta de la Unión Europea, en conexión a eso que hablaba Alesa, de dar continuidad y generar riqueza en la Unión. Estos dos aspectos se suelen esto es diferente según el tipo de proyecto, si es una CSA, si es una IA o una RIA, habrá mayor o menor peso de la comunicación o difusión del proyecto. ¿Y por qué es relevante esto? Pues porque nos afecta algo muy importante a la hora de elaborar la propuesta, que es el presupuesto y la dedicación que se le va a dar a cada actividad y que luego puede suponer que no hayas previsto unos gastos y que tengas que sufragarlos tú mismo y que no hayan sido elegibles en la propuesta por no haberlos incluido y que por lo tanto no se reciba financiación por ello. Entonces, esto se traduce en crear un plan de comunicación y difusión diferenciados con unos objetivos, una audiencia, un mensaje, unos canales y unos indicadores de medición que son muy importantes para luego poder hacer una revisión y actualización del plan de comunicación o de difusión y que por lo tanto podamos corregir errores o desviaciones que se produzcan. Y adicionalmente, simplemente os quería indicar un pequeño truco para redes sociales que hoy en día, sobre todo ahora que estamos encerrados en casa, son las que nos dan un poco el día a día, la vidilla e información desde casa. Pues bueno, hashtag básico H2020 y luego muy importante tener identificados a los perfiles europeos de las administraciones europeas que nos van a dar soporte, nos van a dar apoyo, nos van a llegar a difundir todo lo que hagamos en nuestros proyectos, tanto en comunicación como en difusión, porque hay que saber que son diferenciados. Y hasta aquí la presentación y vamos a dar paso rápidamente a las preguntas que teníamos, que nos han llegado algunas a través de correo del chat y bueno, por darle respuesta y que si hay más gente que tiene estas dudas, pues que puedan saber más sobre esto. La primera de ellas, esta sería para Juan Antonio, que nos preguntaban si de todas las actuaciones de la Unión Europea que se están iniciando ahora en relación al COVID, cuáles se gestionan bajo la modalidad de LAMSAM, que esto viene a ser una subvención. Bueno, a ver, todas las medidas que os he mostrado son a nivel general. LAMSAM es una particularidad de financiación o, digamos,
un tipo de topic en los que se han comentado acciones de innovación, acciones de investigación e innovación, se pueden plantear en el programa de trabajo bajo diferentes conceptos, y uno de ellos sea LAMSAM. Es decir, ahora mismo yo no sabría decir, porque habría que bucear en los diferentes programas de trabajo, ver la propuesta, el scope del topic y bajo qué línea de financiación se propone. Pero no es que esté afectado una cosa por la otra, sino que es un modo de implementación del topic, y no conozco el detalle de todos los programas de trabajo. Vale, vale, o sea que habría que investigar en función de la ayuda que se desee solicitar, habría que ver cuáles aplicarían. El LAMSAM, de hecho, por añadir algo más, es un concepto, digamos, relativamente reciente, puesto en marcha por la comisión en los últimos años, los últimos programas de trabajo, ¿de acuerdo? Pero lo que os digo es un modo de financiación, no es que sea una nueva línea o una línea que se potencie debido a la actual crisis originada por el COVID. Perfecto. Bueno, otra pregunta que nos ha llegado, bueno, al final hay muchas pequeñas empresas que quieren saber los requisitos que se deben cumplir para ver si son aptos para solicitar ayudas de investigación e innovación. Bueno, yo por introducir un poco, hay líneas de actuación para todos los tipos de empresas. Un requisito clave en el CDTI principalmente, como en cualquier subvención, lo importante es no ser empresa en crisis. Hay unos criterios que vienen establecidos desde la Comisión Europea que definen qué es una empresa en crisis, qué es considerada una empresa en crisis, que viene a ser que no haya, con sus pérdidas acumuladas de segunda de resultados, no haya superado la mitad de su capital social, si eres pequeña empresa, o bueno, hay que, en función de la ayuda, puede variar un poco los requisitos, pero en resumen es eso, ¿no? Al final, que no seas en crisis y que tu empresa se adecue a lo que la convocatoria está indicando, ¿no? No sé si tienes algo que aportar, Juan. No, básicamente, lo he resumido perfectamente. Es decir, como incluía en mi presentación, que ese criterio, en cierto modo, se ha relajado, por lo que os decía, pero con un límite inferior temporal del 31 de diciembre del 2019, ¿de acuerdo? Vamos, se relaja, en cierto modo, ese criterio de crisis, de empresa en crisis, para poder optar a nuevas subvenciones. Pero vamos, como lo has dicho tú, está perfecto. Perfecto. También, bueno, yo creo que esta pregunta ha sido más o menos contestada con lo que has contado antes. Preguntan si la Comisión tiene algún deadline máximo para dar detalles del programa Horizonte Europa. Esa es una buena pregunta. De hecho, yo la... Todos lo queremos saber. Yo la hago mucho en los comités estratégicos a los que acudo. Como os digo, ahora mismo la situación es complicada. Todo el mundo tiene claro que quiere tener un escenario lo más claro posible cuanto antes, pero el problema es que ahora, bueno, pues a la ya de por sí situación de, digamos, de discusión en el sentido anglosajón que se estaba teniendo en el seno de la Unión Europea en cuanto al nuevo marco financiero plurianual, como os decía, a finales del año pasado con la presidencia finlandesa incluso se planteaba recortes por la diferencia entre países mal llamados ricos y mal llamados pobres, sino donors y receptores. Bueno, pues ante ese primer escenario de reducción, ahora la situación, como os decía, es bastante diferente. Lo que pasa es que hay muchísimas intervenciones todavía, porque también requiere de compromisos financieros por parte de los Estados, es decir, falta por oír la opinión del Consejo. Y una vez que se tenga toda esa amalgama de opiniones y se llegue a un consenso, tendremos ese marco financiero plurianual. El deadline, pues la idea original era haber tenido para este verano ya la visión clara, tener el marco financiero plurianual establecido con las diferentes partidas presupuestarias, por llamarlo de alguna manera, que determinasen en nuestro caso de qué dinero dispondríamos para sería el presupuesto final de Horizonte Europa. Eso todavía no está cerrado. Bueno, vamos a hacer la lectura de necesidad virtud y bueno, pues esta actual situación que está haciendo, le está dando más relevancia al mensaje de que a través de ciencia y tecnología o innovación podemos salir antes de esta crisis o futura, pues haga que ese presupuesto de Horizonte Europa a menos se confirme como los 100 millones que en principio estaban asignados y a ver. Pero en cuanto a plazos, la Comisión también os puede asegurar que cuanto antes lo pueda tener claro y comunicar a los Estados,
pues más contentos estarán, porque evidentemente los tiempos para ellos también cada vez se van comprimiendo más y es muy difícil. Pero no se puede dar una fecha, ojalá la tuviésemos. Perfecto. Unido un poco a esto, también preguntan, pues eso, había un deadline, creo, si se prevé mantener el deadline que había en enero para el European Innovation Council Accelerator, que en el Horizonte Europa, como has dicho antes, dejaba de ser un piloto, y también preguntan si se pretende modificar como consecuencia de la pandemia que se ha sufrido. No, a ver, lo que tenemos ahora mismo es como habéis dicho, el piloto del EIC, ¿de acuerdo? Es decir, ya tuvimos, hace 2 años pues empezó a trabajar bajo el concepto del EIC. En principio lo que se hizo fue recoger diferentes líneas ya existentes, Instrumento Pymes, el Fast Start Innovation, etcétera, etcétera, bajo el concepto de pues, el piloto del EIC. Y ahí se pasó a lo que es ahora mismo el Enhanced EIC Pilot, es decir, el piloto mejorado del EIC. En realidad es, vamos a testar cómo va a ser el EIC en sí y las diferentes convocatorias, las diferentes modalidades del Pathfinder y el Accelerator. Y eso es lo que sigue en marcha. Una primera convocatoria que tuvo lugar al final del año pasado, el 19, y 4 previstas para este año. 2 que llevamos ya, la de enero y la que ha cerrado, la que está en entrevistas esta semana, y 2 que nos quedan, ¿vale? Y en ese sentido sigue igual. La idea es que el EIC va a ser la parte sustancial del tercer pilar de Horizonte Europa y eso continúa así. ¿Cómo afecta COVID? Bueno, pues la primera manera en la que ha afectado es, como os comentaba en mi presentación, en este segundo corte que hemos tenido, se decidió incrementar el presupuesto en 150 millones de euros para con ello dar cabida a propuestas específicamente preparadas para combatir COVID. ¿Cómo va a afectar, si se puede utilizar ese término en relación a esto, cómo va a afectar a futuro en futuras convocatorias o cortes de la EIC? Bueno, en principio para las 2 que quedan de este año no hay nada previsto, pero lo que os decía, la situación se actualiza, cambia cada semana. Igual se decide o se considera oportuno que para ese tercer corte o cuarto de este año pues haya también un dinero específico destinado a ideas COVID. Eso todavía no se sabe. Sí, en este sentido hay más de una pregunta, porque bueno, preguntan que el COVID al final ha entrado en muchas convocatorias y hay inquietud pues por todas aquellas empresas que no están desarrollando proyectos de COVID, pero se presentan a calls en las que el COVID está ganando fuerza y se preguntan si entiendo que esto, como dices, está cambiando prácticamente cada día, pero si hay ya alguna idea o alguna voz diciendo si el COVID va a seguir estando en todas las calls donde ahora mismo tiene cabida o si se van a crear líneas propias para el COVID. En principio, lo que os decía, la idea que se persigue es que, desde luego, el poder combatir el COVID a través de esta financiación no sea fagocitando dinero para otras líneas ya existentes, ¿de acuerdo? Eso es una de las premisas y, de hecho, como os decía, el piloto del EIC lo que ha contado es con más 150 millones de euros. Sí, Las convocatorias extras de salud que os contaba también es un más 122 millones, los más 47 que se pusieron en la convocatoria de febrero. Es decir, ese es ir a más y no a costa de las otras líneas, ¿de acuerdo? Y de hecho, la semana pasada, en los debates o en el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, lo que también tiene el momento muy claro del Parlamento es que las líneas principales de recuperación o las líneas principales para el periodo 21-27 de la Unión Europea siguen siendo digitalización y descarbonización, ¿de acuerdo? ¿El COVID va a estar presente? Pues seguramente, y como no puede ser de otra manera, pero desde luego a día de hoy no lo está haciendo a costa de otras líneas y en principio la información de la que disponemos, la visión en general es que tampoco lo va a ser a futuro, ¿de acuerdo? O sea, es un problema que ha surgido, se está buscando solución, pero desde luego el resto de líneas siguen estando ahí, siguen teniendo su importancia y en este caso, muy importante, siguen contando con su financiación. Aquí, Juan Antonio, si me permitís, tengo yo una pregunta, porque sí que, sobre todo en el área de salud, pero también en otras, para los topics que ya están abiertos,
sí que nosotros notamos cierta preocupación por parte de gente que estaba ya preparando propuestas antes de que empezase la pandemia, porque es verdad que hay muchos topics que son lo suficientemente abiertos como para que se puedan meter cosas de COVID. Entonces, hay gente que se está desanimando porque dicen, bueno, es que le van a dar todo a COVID, me voy a quedar fuera de aunque cumpla con las especificaciones del topic, pues me voy a quedar fuera de la carrera porque lo mío no tiene nada que ver con el topic y la gente siente que de alguna manera solamente se le está dando prioridad a esto. ¿Se tiene pensado de alguna forma sacar, o sea, ya sé que hay iniciativas que están, pero sacar de manera específica o rematar los topics de alguna forma con COVID not included o algo así, que pueda dar más tranquilidad a la gente, porque eso se está tratando en otros, o con otros dineros o en otros topics? Yo para responderte le daría una vuelta a tu enunciado, en el sentido de lo destinado a COVID se etiqueta como COVID-related, ¿de acuerdo? Y el resto de colección de topics o las áreas a cubrir siguen teniendo el enfoque que se tenía en un inicio. De hecho, los cambios en los programas de trabajo 2020, los más sustanciales, han sido, bueno, pues por supuesto el Green Deal, 1.000 millones de euros con impacto directo en diferentes temáticas y convocatorias, salud, ICT, por supuesto Reto 5, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso sigue estando ahí. Salud, como os decía, sí que hace un esfuerzo extra derivando dinero, digamos, de las reservas que se tenía para la última parte del programa de trabajo, lanzando esas convocatorias extras o adicionales, repito, adicionales, no en sustitución de, y en principio no debería de darse ese efecto de fagocitación de presupuesto. De hecho, no está, vamos, a mí no me ha llegado esa visión que me estás comentando, también porque esto hace mucho que no reviso propuestas. No, y quizás son topics concretos, ¿no? Donde sí que puede entrar cosas de COVID y la gente está temiendo, ¿no? que quedar en un segundo plano porque su proyecto pues es de otra cosa que no tiene nada que ver con COVID, aunque encaja perfectamente en el topic. Pero precisamente yo creo que también para combatir eso, para trasladar la imagen de que, digamos, los contenidos de plan de trabajo siguen siendo los que son y siguen teniendo su importancia, como os decía, la parte más afectada o más involucrada en encontrar respuestas, que es salud, nos encontramos con más 122 millones en esa segunda convocatoria de expresiones de interés, la sesión que comienza en 4 minutos. La parte de esos 100 millones de euros destinados a CEPI, o esos 50 millones de euros destinados a temas de diagnóstico, esas sí que son COVID-related, ¿de acuerdo? De tal manera, o sea, si sumas, es una cantidad de dinero, estamos hablando de casi 300 millones de euros, con lo cual las otras partes del programa siguen teniendo cabida, digamos, el origen o la idea original que es como los topics. Yo, desde luego, no animaría a ningún proponente, si su idea sigue siendo buena y con los criterios de excelencia y calidad que se han citado durante la jornada, a que deje de presentarla a un tópico que en principio tuviese identificado como de interés para su idea, esté o no esté relacionado con COVID. Evidentemente, COVID hoy en día suena mucho y podemos pensar que va a ponderar positivo, y así es, pero no desde luego en detrimento de ideas o de scopes originales de topics. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Perfecto. Nos queda alguna pregunta más, pero como decís que empezará esta jornada y bueno, ya nos hemos alargado un poquito de lo que teníamos planificado, las preguntas que nos han llegado las haremos llegar la respuesta a quienes nos las habéis planteado, ¿vale? Para que no se queden sin contestar, y si os parece dejamos aquí la jornada. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Juan Antonio, muchas gracias Luis, Gloria, Ana, Alesa, María, Nuria. Ha sido un placer y yo creo que ha ido todo muy bien. Espero que haya sido muy útil para todos los asistentes y nada, esperemos que esto se pueda repetir, a poder ser también en vivo, porque bueno, solo los que estéis en fase 1 o 2 de desescalada podréis iros a tomar algo, el resto nos lo tomaremos online. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Gracias. Buena tarde a todos. Gracias a todos. Adiós.